Buen día, jóvenes. Vamos a proseguir con las clases. Veíamos el módulo anterior que habíamos iniciado más que todo con los tratamientos y la terapéutica. Vimos los diferentes tipos de psicofármacos. Finalizando el módulo de terapéutica, los psicofármacos pues no es el único tipo de metodología. Igual mencionábamos el TEC también, la terapia electroconvulsiva, la psicocirugía, pero no son las únicas modalidades de tratamiento, sino que dentro de las más utilizadas encontramos las técnicas de psicoterapia, que realmente la mayoría de pacientes, si bien van a tener una respuesta a los fármacos, van a tener mucha mejoría con los fármacos, pero realmente una muy grande e importante parte del trabajo se realiza a través de la psicoterapia. Pues la psiquiatría no solamente dispone de fármacos, de terapia electroconvulsiva, sino de una serie de teorías que nos van a ayudar a comprender y a explicar el comportamiento humano. Y a través de esa comprensión, pues vamos a poder utilizar diferentes técnicas para, más que diagnóstico, utilizarlas según para la mejoría clínica del paciente, y va a depender del modelo que estemos evaluando. Digamos que en términos generales pues vamos a tener bastantes corrientes, pero lo podemos dividir en grandes grupos, como las psicoterapias que vienen de la corriente psicoanalítica y las que no son de corriente psicoanalítica. Va dentro de las conductas que nosotros buscamos, que nosotros evaluamos. Pues obviamente las conductas son anormales. Cada conducta va a tener una explicación dependiendo del modelo que estemos viendo, ¿va? Si lo vemos desde el punto de vista biomédico, pues cada conducta anormal, cada situación patológica de la psique humana va a tener una base biológica, un sustrato biológico que pues por el momento no podemos explicar definir una estructura cerebral en específico que nos explique cada situación, pero sí sabemos que van a haber múltiples alteraciones biológicas a nivel bioquímico, a nivel celular, que nos van a dar una explicación de por qué una persona puede presentar un trastorno de ansiedad, depresión, un trastorno de conducta, un trastorno psicótico. Tenemos además el modelo psicoanalítico que nos explica todo a través del conflicto intrapsíquico, es decir, que los síntomas, la conducta humana, todo es resultado de conflictos intrapsíquicos. Del modelo humanista surgen las teorías del proceso del crecimiento interrumpido, y del modelo conductista de dificultades en habilidades que no hemos podido desarrollar adecuadamente. Y acá vemos un ejemplo. Como ejemplo tenemos el miedo a hablar en público. Desde la explicación del modelo psicoanalítico podemos hablar que puede ser por un bloqueo emocional. Desde el modelo humanista veíamos que el proceso de crecimiento interrumpido, y desde el modelo conductista que la persona no tiene habilidades sociales adecuadas para poder hablar en público. Entonces cada modelo va a tener una explicación, más no significa que nos vamos a basar solamente en uno, sino que usualmente hacemos una integración de todas las teorías para poder dar el manejo al paciente. Si bien hace algunos años todavía teníamos psicoanalistas puros, pues hoy en día tenemos más, clínicos psicoanalíticos de corriente psicoanalítica, pero siempre basándose en el modelo biológico, y en la neurofisiología, e integrando todos estos modelos, no quedándonos solamente con uno, porque uno no alcanza a explicar todo lo que pasa dentro de la psique humana. Va, en la explicación de cada trastorno, pues el objetivo de comprender
por qué se está dando un determinado trastorno, es para poder tratarlo, para darle una solución. Y la solución pues va a variar dependiendo del punto de vista del modelo que estemos utilizando. En el modelo médico, como estamos hablando que necesitamos un cambio en el funcionamiento biológico, aquí es donde utilizamos los fármacos. Los fármacos para hacer estas modificaciones a nivel de los neurotransmisores, de los receptores y de la neurofisiología y neurobioquímica cerebral. En el caso del modelo psicoanalítico, pues lo que se busca es hacer una reestructuración de la personalidad para que el paciente se vuelva más adaptativo a las dificultades que se le van presentando. En el caso del modelo humanista, pues se busca una reactivación del proceso del crecimiento, que el paciente logre la autorrealización, y en el caso del modelo conductista, pues que el paciente vaya adquiriendo habilidades de afrontamiento, es decir, ¿cuál vamos a utilizar? Va a depender del paciente, es decir, no todos los modelos de psicoterapia se pueden aplicar en todos los pacientes, sino que cada paciente se individualiza y se ve cuál tipo de psicoterapia va a ser más conveniente para el paciente. Bueno, pues realmente, como les mencionaba, estas teorías no son mutuamente excluyentes. No es que solo vamos a utilizar la psicoanalítica o solo la conductista o solo la biológica, sino que se complementan entre sí y nos ayudan a poder llegar a una conclusión y poderle dar el manejo a un paciente en específico. Y no es que a este le voy a poner solo conductista, a este solo psicoanalítico, a este solo biológico, no, sino que se integran entre sí y nos permiten ver el panorama completo e integral de los pensamientos y de las acciones del paciente. Y también van a haber pacientes que sí van a responder más a determinadas técnicas, a determinados modelos de psicoterapia, pero como les digo, no significa que nos vamos a basar solamente desde un punto de vista, sino que lo vamos a integrar todo y vamos a adoptar diferentes técnicas, diferentes modelos, a hacer una combinación adecuada para cada paciente. Vamos a iniciar viendo generalidades de qué es el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica. Pues realmente tanto el psicoanálisis clásico, el freudiano, como la corriente psicoanalítica actual, pues todo viene a través de los estudios de Sigmund Freud, que estipulaba un conflicto dinámico, inconsciente y psicológico como el origen de todos los males psíquicos o de todo el malestar del paciente. Entonces el objetivo de estas técnicas, de esta corriente psicoanalítica, pues es ayudar al paciente a reconocer los conflictos inconscientes que usualmente se basaban en deseos infantiles no resueltos, que posteriormente en la vida adulta se manifestaban como síntomas, palpitaciones, ansiedad, depresión, insomnio, etcétera, etcétera. Y pues elaborar realmente patrones de interacción y comportamiento que sean más conscientes en los adultos y que a la vez sean más adaptativos, es decir, que no le generen más problemas al paciente. Es decir, si ya hay un conflicto inconsciente y la defensa psíquica del paciente, es decir, la conducta con la que el paciente responde, le generan más problemas, entonces lo que buscamos es que realmente sus defensas no le generen problemas. Es decir, si hay un conflicto intrapsíquico por sensación de soledad, porque digamos de pequeño lo dejaban abandonado y de adulto responde llamando la atención de forma patológica, haciendo conductas inapropiadas, pues lo que se hace es una modificación, un reconocimiento de este conflicto inconsciente para que el paciente se vuelva consciente de sus actos y modifique la conducta y busque llamar la atención de una forma más sana, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pues realmente el psicoanálisis es el tratamiento que es más intensivo y es riguroso. No es de que vamos a ir una vez al mes, una vez a los 2 meses o allá cuando me siento mal o cuando me acuerdo, sino que es un tratamiento bastante intensivo que suelen ir de 3 a 5 sesiones semanales durante varios años.
Habrán visto a veces en películas, en como la psicoterapia clásica, que con el diván, el paciente acostado en el diván, hablando continuamente con el terapeuta. Entonces eso se acerca más al modelo psicoanalítico, es decir, una terapia pues mucho más intensiva. Al menos no necesariamente los modelos psicoanalíticos actuales, pero el psicoanálisis clásico sí requiere de uso de diván, y el analista se sitúa fuera del campo visual del paciente para que el paciente no se frene de poder expresar lo que es necesario. Utiliza la técnica de asociación libre para llegar a las raíces más tempranas del paciente, es decir, permitir que los pensamientos vayan fluyendo para que el paciente, para que pueda salir lo que realmente es necesario que salga del inconsciente. Y se trabaja con material onírico, es decir, de los sueños, de las fantasías, y con las vivencias transferenciales que surgen en el proceso. Transferencial se refiere a sensaciones que yo tenía en su momento por mis figuras de autoridad, por mis figuras de apego, sean mis padres, mis abuelos, mis cuidadores, y que ya de adulto yo las traslado en otras personas. A eso se refiere con vivencias transferenciales, es decir, yo inconscientemente, sensaciones que me hacía sentir mi madre, mi padre, mi cuidador, se las traslado a otras personas en la vida adulta. Entonces, y estas otras personas me generan los mismos sentimientos, las mismas emociones que me generaban mis figuras de autoridad en la niñez. A eso se refiere con vivencias transferenciales. Pues el psicoanalista recurre a la interpretación y a la clarificación, es decir, de todo lo que el paciente va diciendo, de todo lo que el paciente va hablando y actuando también, pues yo lo voy analizando y posteriormente, en el momento adecuado, doy una interpretación de por qué el paciente se comporta así. Por ponerles un ejemplo, el paciente se pelea con los jefes porque está molesto en el fondo con sus padres, que eran sus figuras de autoridad, y ahora hace una transferencia y lo representa peleándose con su figura de autoridad actual, que son los jefes. Entonces eso se interpreta, se clarifica para que el paciente pueda realizar lo que llamamos la elaboración, es decir, reconocer, elaborar, construir cómo es su conflicto para posteriormente resolverlo. Es necesario que el paciente tenga cierto nivel de estabilidad, es decir, no nos podemos meter a una terapia psicoanalítica que suele ser bastante dura, psíquicamente dura, bastante difícil para el paciente. No podemos meter un paciente que está demasiado mal, es decir, un paciente que está psicótico, un paciente que está demasiado deprimido, un paciente que está atravesando ataques de pánico. No se puede, porque es una terapia que es bastante dura y es bastante difícil. Entonces tiene que ser un paciente, primero, que esté relativamente estable, segundo, que esté motivado y que esté dispuesto tanto voluntariamente como psicológicamente, es decir, y que tenga capacidad de verbalización. Es decir, no vamos a meter a terapia psicoanalítica a un paciente que casi no habla, que todo dice sí, no, más o menos, sí, ajá, sino que se requiere de la verbalización. Entonces, no, el psicoanálisis realmente no es para todos. Son bien poquitos los pacientes que son completamente aptos para llevar una terapia psicoanalítica. Además, que tienen que ser personas capaces de tolerar el estrés, capaces de generar la gran frustración y la gran carga emocional que produce este tipo de psicoterapia. Entonces realmente no es para cualquiera. Aparte que también se necesita como de cierto nivel intelectual para comprender y poder verbalizar las emociones. O sea, una persona que con escaso nivel intelectual difícilmente va a tener la capacidad de razonar y verbalizar emociones. Ya está, todo esto lo hablábamos más que todo del psicoanálisis clásico. Digamos, cuando decimos psicoanálisis nos referimos a psicoanálisis clásico. Ya cuando decimos esta otra, psicoterapia psicoanalítica, ya son corrientes un poco más modernizadas, digamos, un poco más cambiantes, más abiertas, no tan
fuerte y rígida como el psicoanálisis clásico, pero sí definitivamente pues sus principios están basados en el psicoanálisis clásico. Es menos intensiva, entonces las sesiones pueden ir de 1 a 2 veces a la semana. En este caso no es necesario usar el diván. Se puede, bueno, pues idealmente no es lo ideal un escritorio como el consultorio tradicional, porque el escritorio representa una barrera física que se convierte en barrera psíquica entre el paciente y el terapeuta, así que usualmente se usan así como butacas, sillones normales, o las dos personas, pues tanto el paciente como el terapeuta sentados, pero no necesariamente se utiliza el diván. Y en este caso pues se pone más acento en problemas de la vida cotidiana, es decir, sí, los conflictos intrapsíquicos, pero más que el conflicto de origen de este conflicto de la niñez, más bien el problema que le da ahorita al paciente ese conflicto, es decir, que el paciente se comporte de algunas maneras que no le gustan, secundario a estos conflictos intrapsíquicos que tiene. Entonces uno se centra más en resolver lo que le genera dificultad al paciente ahorita. Por ejemplo, si el paciente tiene algún problema pero no siente digamos, resultado de algún trauma de la infancia, pero no siente que le genere un problema ahorita, entonces no se trabaja. Se trabaja lo que el paciente considere que le está dando problemas ahorita en su vida adulta. Pues realmente ya aptos para esta terapia, pues más o menos los mismos pacientes que para el psicoanálisis clásico, aunque sí el rango puede ser un poquito más amplio, pero digamos abarcando no solamente paciente que esté con ese nivel de conocimiento emocional, sino que también pacientes, por ejemplo, trastornos de personalidad, pacientes que estén dispuestos a soportar esa carga emocional, pero es un poquito más abierta. Y dentro de dentro de la psicoterapia psicoanalítica, es decir, las técnicas de psicoterapia derivadas del psicoanálisis, podemos encontrar dos tipos. La que más se usa es la psicoterapia de apoyo o relación. Que psicoterapia de apoyo no es solo decirle, no, mire, todo va a estar bien y darle una palmadita en el hombro, sino que lleva técnicas que permiten el refuerzo de la autoestima, la mejoría de las capacidades del paciente para adaptarse a su medio, para resolver los problemas, que el paciente reconozca sus propias habilidades personales y que aprenda a utilizarlas para que en lugar de darle problemas, le ayuden a resolver problemas. En eso se basa. Y tenemos la psicoterapia introspectiva o expresiva, en la cual se permite que el paciente hable y analice cómo son sus propias conductas, los problemas que le generan y cómo puede ir mejorando esto para que no le sigan causando problemas. Profundizando más en la psicoterapia de apoyo, que como les decía es como de las más utilizadas, pues tiene como elemento esencial, valga la redundancia, el apoyo, pero no el apoyo así como les decía de, doctora, me siento mal, pues siéntese bien, o darle una palmadita en el hombro, no, sino que lleva sus técnicas de base. Suele ser el tratamiento de elección cuando existen algunas vulnerabilidades del yo, es decir, vulnerabilidades en el paciente ante algunas circunstancias en específico, como por ejemplo en el caso de los pacientes psicóticos, o también en situaciones de crisis, por ejemplo en los duelos, en los trastornos de adaptación, pero más que todo en los duelos. Se puede prolongar en algunos pacientes crónicos, es decir, pacientes que no tienen la capacidad de tolerar una psicoterapia más intensiva, pero que realmente siempre necesitan mantenerse con ese apoyo. Y pues realmente parte de los objetivos de este tipo de psicoterapia es fijar límites, reforzar que el paciente reconozca su propia realidad, transmitirle confianza al paciente para que el paciente empiece a absorber esa confianza y luego pues transmita también esa confianza, asesorarlo y contribuirle también en la adquisición de habilidades sociales y en refinar las habilidades que ya tiene.
Ya con esa, pues, más que todo esa les mencionaba porque es de las que más se usa, pero también tenemos la expresiva dentro de las de corriente psicoanalítica. Otra que también es derivada del psicoanálisis clásico es la psicoterapia dinámica breve. Este es otro tipo. Y ya este es un tratamiento que ya es más a corto plazo, puede rondar entre 10 a 40 sesiones y puede ser en un periodo inferior a un año. Les mencionaba que el psicoanálisis usualmente dura muchísimos años. En este caso podemos utilizar esta técnica que dura menos de un año y tiene como objetivo ayudar al paciente a que reconozca conflictos que se encuentran presentes y que le están dando, que le están provocando malestar psicológico y también alteraciones en su conducta. Y esta digamos que es la más confrontativa de las psicoterapias, es decir, porque uno, como decimos popularmente, se le pone al paciente las cartas sobre la mesa, es decir, se le explica y se permite que llegue al análisis de que está teniendo conductas patológicas para que el paciente pueda modificar estas conductas. Lo que hace uno como terapeuta es dirigir de forma activa la asociación de pensamientos, la hilera de pensamientos, para ir dirigiendo al paciente hacia el pensamiento sobre el conflicto y que reconozca el conflicto. Y generalmente es necesario llegar a un acuerdo terapéutico y parte de ese acuerdo terapéutico es convenir la cantidad de tiempo, y el tiempo y el espacio en el que se va a realizar. Es decir, se necesita disciplina. No es que vaya y se cita para el miércoles a las 5 y de repente no fui, o de repente, mire, no puedo ir, estoy avisando a las 4 de la tarde y no sé, no, sino que se necesita compromiso. Por eso se hace esto de acordar entre terapeuta y paciente el tiempo y el espacio necesario para llegar a un acuerdo terapéutico y que el paciente se comprometa con su tratamiento. Y dentro de este acuerdo terapéutico, pues se define cuál va a ser el foco, el centro del proceso psicoterapéutico y en cuál área uno se va a centrar. Eh, Esta es un poquito más amplia y puede aceptar un poquito más de pacientes, pero generalmente pues pacientes que son capaces de definir cuál es su problema principal y que quieran tratarlo, por supuesto, porque no podemos hacer un proceso psicoterapéutico a la fuerza, es decir, es un proceso completamente voluntario. Y para que sea voluntario, primero el paciente tiene que percatarse que hay algo que está mal y por supuesto aceptar que lo quiere tratar. Tienen que ser pacientes que estén altamente motivados porque igualmente también es un proceso bastante duro, no tanto como el psicoanálisis clásico, pero sí es duro. Pacientes que estén psicológicamente dispuestos y que estén en condiciones de tolerar el aumento transitorio de ansiedad o tristeza que el mismo tratamiento puede provocar. Entonces no son aptos pacientes que tienen estructuras yoicas frágiles. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes demasiado sensibles, pacientes que no toleran el estrés psicológico, pacientes que no toleran que se les llame la atención, que se les confronte, que están teniendo alguna conducta patológica, o también pacientes que tienen deficiente control de impulsos, porque en este tipo de terapia pues van a terminar cachimbeando al terapeuta y no es ese el objetivo. Entonces realmente no todos los pacientes son aptos para todos los tipos de psicoterapia. Ahora vamos a ver los métodos que quizás son más utilizados, son menos complicados para el paciente, son menos duros, menos mortificantes y menos difíciles para el paciente, pero también pues los resultados sí se pueden ver resultados más a corto plazo, pero los resultados no son tan profundos ni tan intensos como con las psicoterapias de corte psicoanalítico. Dentro de estas técnicas de psicoterapia no psicoanalítica podemos encontrar diferentes modelos que vienen de diferentes teorías. Generalmente la más utilizada es la cognitiva conductual, que se desarrollaron, digamos, por aparte la psicoterapia, el modelo cognitivo, el modelo conductista y posteriormente se formó
la psicoterapia cognitivo-conductual, que es de las que más se utilizan. Pero también podemos encontrar otros tipos. Psicoterapia familiar, que realmente es otro mundo completamente aparte, porque se utilizan otros modelos. Se utiliza el modelo sistémico, es decir, ver a la familia como un sistema. Bueno, ya les voy a explicar un poco de eso. También la psicoterapia interpersonal es otro tipo. La psicoterapia de grupo, que también requiere de otro tipo de técnicas, otro tipo de modelos. Y la psicoterapia de pareja también, es decir, no vamos a utilizar las mismas técnicas con una pareja, con una familia o con un grupo. Todos van a requerir técnicas completamente diferentes. Y hay otra gran cantidad de modelos eh, por ejemplo, estas no las vamos a mencionar porque son ya más específicas. Estas digamos que son las más grandes, las corrientes principales, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, la psicoterapia enfocada en género, que esta la podemos utilizar en mujeres que han sufrido o siguen sufriendo de violencia de género, ya sea intrafamiliar, laboral o en las diferentes áreas. También podemos encontrar eh, psicoterapias intervencionistas en el manejo de emociones, entrenamiento para el manejo de emociones, podemos encontrar mindfulness, una gran cantidad de modelos que realmente sí hay terapeutas especializados en áreas en específico, pero al final pues uno se adapta al paciente, es decir, no vamos a hacer que el paciente se adapte a nuestro estilo de trabajo, sino que nosotros vamos a adaptar nuestro estilo de trabajo al paciente, es decir, porque no con todos los pacientes vamos a trabajar igual, sino que cada paciente va a requerir una mezcla diferente de técnicas. Va empezando por el modelo conductista, desde donde surgió la psicoterapia conductista, pues en esta área se cree que la conducta inadaptada del paciente se puede modificar sin necesidad de reconocer las causas subyacentes, no como en el psicoanálisis, que necesitamos conocer cuál es el origen de esa conducta patológica, sino que en la conductista habrán visto el experimento de Pavlov con los perros, que, bueno, les enseñaba un alimento, el perro salivaba y luego ponía una campana. Entonces, lo que hizo Pavlov fue que el perro fuera aprendiendo a asociar el premio con el sonido. Entonces, después ya solo le sonaba la campana y el perro empezaba a salivar. Entonces, en base a ese modelo, en base a esa teoría, se cree que nosotros actuamos de forma condicionada y que no necesitamos realmente explicar a profundidad el origen de nuestros conflictos, sino que sí, definitivamente los síntomas están y son molestos, pero no son expresión de conflictos profundos, sino que se funda en la teoría del aprendizaje, tanto del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico que describió Pavlov. En este caso, pues lo que se hace es que el comportamiento, que la persona entienda que su comportamiento va a tener consecuencias, ya sea positivas o ya sea negativas. Y lo que se hace es reforzar un comportamiento positivo para que éste aumente y castigar un comportamiento negativo para que esto se inhiba. Entonces esto no se hace a través de darle una galletita al paciente cuando hace algo bueno y de darle una nalgada cuando hace algo malo, sino estamos hablando de refuerzo, de reconocimiento y de castigo psíquico. Entonces, el condicionamiento clásico que les mencionaba, pues la conducta se conforma según se combine o no con algunos estímulos que producen ansiedad. Por ejemplo, en situaciones neutras se asocian a estímulos que producen ansiedad. Habrán visto, por ejemplo, que hay niños que le tienen miedo, por ejemplo, a cosas que no son aterradoras. A las arañas podría ser más usual, pero por ejemplo, que le tienen miedo a las cosas de color rojo o que le tienen miedo a la lluvia y así. Generalmente sucede que en el momento que sucedió algo feo, algo traumático, el cerebro asoció esa sensación desagradable con algún otro objeto o fenómeno y es lo que se queda grabado. Entonces lo que se trabaja no es el conflicto que generó
el problema, sino que lo que se trabaja es que la persona se condicione a que a no sentirse mal, a no asustarse ante esa situación que le está produciendo ansiedad. Este tipo de psicoterapia, este modelo resulta efectivo para modificar algunos comportamientos inadaptados que están bien definidos y circunscritos. Por ejemplo, las fobias, lo que les decía, hay gente que le tiene fobia a la lluvia, gente que le tiene fobia al color amarillo. En el trastorno obsesivo compulsivo, cuando tenemos ideación obsesiva o compulsiones, nos puede servir mucho esta técnica. Cuando tenemos casos de hiperfagia, de tabaquismo, de tartamudez y también en disfunciones sexuales. Y en el tratamiento de enfermedades o trastornos en los que se incluyen muchos de los factores psicológicos. Es decir, se debe complementar con las técnicas conductistas, pero también inducir relajación, disminuir los factores de estrés agravantes y también nos puede ayudar en casos de pacientes que suben incrementos de la presión arterial, ataques de asma, dolor o insomnio, porque vamos a condicionar al paciente a que no reaccione de X manera ante las situaciones estresantes. Ahora vamos con la psicoterapia cognitiva, que como les decía, ya al final de cuentas en estos tiempos hablamos más bien de una psicoterapia cognitivo-conductual, no de la cognitiva y la conductual separada, sino que de esos modelos, de esas teorías, ahora tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual. En el caso de la parte cognitiva, pues se basa en que la conducta depende del concepto que la persona tiene de sí mismo y de su rol en el mundo que lo rodea, en la familia, en la sociedad. Entonces la conducta desadaptativa, la conducta inapropiada es secundaria a distorsiones cognitivas, es decir, a modelos de pensamiento erróneos y a errores de pensamiento. Es decir, una persona se puede comportar de forma patológica porque cree que tiene una condición en específico. Por ejemplo, una persona puede ser tímida porque tiene la creencia de que es una persona visualmente desagradable. O una persona puede comportarse de forma agresiva y grosera sin razón aparente porque tiene la distorsión cognitiva o tiene el error de pensamiento de pensar que le cae mal a todo el mundo. Entonces de ahí en eso se basa esta teoría. Y la teoría pues se orienta a corregir estas distorsiones del pensamiento para poder corregir posteriormente las conductas que vienen de este pensamiento erróneo. Habrán visto, por ejemplo, casos de algunas personas que, pónganlo, ustedes están platicando con su amigo, riendo, hablando de chistes, de memes, y la persona cree que se están burlando de ella. Entonces hay una distorsión cognitiva y eso condiciona a que la persona actúe de una forma desadaptativa. Entonces, en este tipo de psicoterapia, lo que se hace es una modificación de estos patrones de pensamiento. En este caso, pues el tratamiento es más breve, puede ser entre 15 a 20 sesiones a lo largo de 12 semanas. Y el paciente, pues, lo que se pretende es que el paciente reconozca que tiene estos comportamientos distorsionados y en qué se basan estos comportamientos. Generalmente son terapias en las cuales se asignan tareas para su casa. Debe registrar qué piensa, cuando afronta una situación frustrante, es decir, el paciente que piensa que no le importó a nadie, es que no sirvo para nada. Entonces, ¿cómo va a poder hacer bien una tarea si cree que no sirve para nada? O cómo va a poder generarle empatía e interés a otra persona si cree que no le importa a nadie. Entonces, este tipo de patrones son el que se buscan cambiar y se busca determinar en qué presunciones se alimentan las ideas negativas. Es decir, este proceso es más bien un reconocimiento de estos pensamientos negativos que suelen ser automáticos y al reconocerlos, el paciente puede corregirlos. Es decir, yo no puedo corregir un pensamiento negativo si no reconozco primero que lo tengo. Entonces, se basa en el reconocimiento y la corrección de estos pensamientos negativos automáticos.
Ahora pues vamos ya a otros modelos que se utilizan, pero son completamente diferentes. La psicoterapia familiar o sistémica. En esta pues se basa en la teoría sistémica familiar, que lo que hace es explicar que la familia es un sistema que, por muy inadaptado que sea, intenta mantener una homeostasis. Es decir, nosotros dentro de nuestra familia somos un sistema, otra familia es otro sistema, y dentro de nuestro sistema cada uno de nosotros tiene una función, tiene un rol, y en base a eso se trabaja. Entonces la técnica de la psicoterapia familiar o sistémica pues apunta a la familia más que al individuo. Es decir, no se puede trabajar con, es decir, no se puede trabajar con 5 individuos como tal, sino que esos 5 individuos forman parte de un engranaje, de un sistema que es toda la familia. ¿Qué significa? Que si de los 5 hoy no me vino uno, no puedo trabajar así. Yo necesito trabajar con toda la familia porque son un sistema completo. No los puedo ver como entes separados, sino como piezas de una maquinaria. Y es decir, el paciente real es la familia, no es el sujeto que consulta. Usualmente se le asigna el papel de enfermo a un miembro de la familia, pero realmente es el sistema del enfermo, es decir, toda la familia. No le podemos no nos podemos quedar con eso de que alguien es el del rol en específico, sino que todos forman parte de esto. Y el objetivo central es determinar qué función homeostática desempeña el paciente seleccionado, por muy patológica que sea, en el sistema familiar, porque al final el punto es que la familia funcione a su manera, a su propia forma de ser homeostasis, pero el punto es que el sistema familiar funcione. Entonces, si en ocasiones hay un miembro que tiene más dificultades y que esto genera un desequilibrio en la familia, pero al final el objetivo es el equilibrio, la homeostasis en la familia. Entonces no se ve a una familia de 5, no se le ve como 5 sujetos, como 5 pacientes, sino que es un solo paciente y el paciente es toda la familia. Ahora vemos otro tipo, que es la psicoterapia interpersonal, que esta es una psicoterapia más breve, puede durar entre 12 a 16 semanas, está indicada y concebida para el tratamiento de la depresión no psicótica ni bipolar, es decir, para depresiones que no son tan graves. La depresión psicótica es grave y la depresión bipolar también es bastante difícil de manejar. Entonces, esta se deja para casos un poco más leves, menos complicados. Este tipo de psicoterapia no se enfoca en la existencia de los posibles conflictos intrapsíquicos, sino que se basa en el aquí y el ahora, es decir, en las relaciones actuales interpersonales. Es decir, no analiza por qué fulanito siempre escoge el mismo tipo de parejas en base a las relaciones que tuvo con sus padres en la niñez, sino que analiza cómo mejorar sus relaciones interpersonales ahorita, que es adulto. Pues realmente este tipo de psicoterapia propone y elabora estrategias que son destinadas a mejorar la calidad de vida y la calidad de las relaciones del paciente, más que centrarse en el origen de estos conflictos. Y generalmente suele administrarse una medicación coadyuvante, porque difícilmente vamos a poder hacer que un paciente mejore sus relaciones interpersonales si no duerme, si tiene ataques de pánico, si está deprimido. Entonces, generalmente rara vez no vamos a utilizar fármacos. Los fármacos nos van a permitir acelerar mucho procesos que en los tiempos de Freud se llevaban 5 años. Ahora es un proceso que lo podemos acortar mucho con medicamentos y que dure mucho menos tiempo. En este caso, en este tipo de psicoterapia, pues el terapeuta toma una participación muy activa para poder identificar cuáles son las áreas de conflicto interpersonal, es decir, cuál es el centro del tratamiento. Por ponerles un ejemplo, una persona que es muy funcional en su trabajo, es muy buena en su trabajo y se desempeña bien, pero en sus relaciones de pareja está muy mal, no nos vamos a poner a tocar la parte de trabajo porque ahí está funcionando bien. Vamos a trabajar el área que le está dando problemas, que sería el área de las relaciones de pareja. O por ejemplo,
que se lleve bien con sus compañeros de trabajo, que haga bien su trabajo, que tenga buena vida en pareja, pero tenga malas relaciones interpersonales con amigos o con personas de la iglesia o con su familia. Entonces, el área que está mal es el área que se va a trabajar. Es decir, mejorarle las relaciones interpersonales al paciente en el área que estén mal. Si tenemos un área que está bien, pues esa no la vamos a tocar. Ya entrando a la psicoterapia de grupo, que es otro tipo y es algo ya un mundo completamente diferente porque dentro del grupo cada paciente adquiere un rol, pues los grupos se basan en diferentes teorías también, como las individuales. No vamos a utilizar un solo tipo, porque podemos tener psicoterapia de grupo de corriente psicoanalítica, podemos tener psicoterapia de grupo de corriente conductista y también podemos tener grupos que no son psicoterapias, sino que son grupos de apoyo, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, grupos de apoyo de embarazada, grupos de apoyo de pacientes que han sufrido violencia, grupos de apoyo de pacientes con enfermedades crónicas, de enfermedad renal. Es decir, no, que sea un grupo no implica necesariamente que sea una psicoterapia, pero sí pueden ser grupos de apoyo. Hay una gran variedad. Entre estas podemos encontrar los grupos de apoyo, los grupos de mejora de las aptitudes sociales, también otros que se encargan de la elaboración de los conflictos intrapsíquicos no resueltos, que ya son psicoterapias de grupo más de tipo psicoanalítico. Por ejemplo, pacientes que no logran vincularse bien con otras personas por los problemas que tuvieron con su familia, ya dentro del grupo se les puede ayudar a mejorar para que logren vincularse. Eh, y estos tipos de psicoterapia de grupo se pueden focalizar hacia diferentes puntos. Puede ser un individuo dentro del contexto de grupo, también a las interacciones que se dan entre todos los miembros del grupo, o también a ver un grupo como un todo, como un sistema, como en la familia. En este caso, pues se pueden resolver problemas tanto individuales como interpersonales. Y los factores terapéuticos que actúan en este caso es la identificación, la universalización o generalización, que en este caso el paciente se identifica con el problema del otro, universaliza algún problema que el otro pueda tener o que él mismo pueda tener, o generaliza algunas dificultades que otros miembros del grupo puedan tener. También se trabaja con la aceptación, el altruismo, la exteriorización, también con la transferencia, que era el fenómeno que les explicaba, el hecho de transferir, valga la redundancia, sentimientos que se tuvieron por figuras representativas de la infancia y transferirlo a personas de la actualidad. También el juicio de realidad, que el paciente se dé cuenta en dónde está parado, porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen conductas patológicas porque realmente no se dan cuenta que están dentro de una sociedad, que hay normas sociales, que hay filtros sociales, y ya el grupo les ayuda a darse cuenta de esto. Entonces el grupo ofrece un foro donde fácilmente pueden explorarse y corregirse temores imaginarios y también estas distorsiones transferenciales, es decir, que a mí me caiga mal fulanita porque inconscientemente le vi alguna característica de mi tía la que me trataba mal, algo así. Los grupos pues se reúnen 1 o 2 veces por semana, más o menos durante hora y media. Pueden ser grupos homogéneos o heterogéneos. Los grupos homogéneos son grupos de pacientes que generalmente padecen de la misma patología. Por ejemplo, grupos para pacientes para bajar de peso, grupos para dejar de fumar, alcohólicos anónimos, pacientes con SIDA, pacientes con trastorno de estrés postrauma, pacientes que han sufrido violencia, embarazadas, pacientes adultos mayores. Todos esos son grupos homogéneos porque son pacientes que tienen las mismas características, pacientes amputados, lisiados de guerra, sobrevivientes de cáncer, es decir, pacientes similares. Y otros grupos ya más heterogéneos, es decir, no necesariamente tienen que ser pacientes que sean iguales, pueden ser completamente diferentes. O sea, el objetivo es que el paciente tenga un rol dentro del grupo y esto permita que todos vayan mejorando. También hay algunos grupos que no son adecuados para algún tipo de paciente. Por ejemplo, los grupos
que son más psicoanalíticos, es decir, los de tipo introspectivos, no son indicados para pacientes psicóticos, porque el paciente psicótico necesita que llevemos más un orden, una estructura más clara para que el paciente no se asuste, no se confunda, no se sienta amenazado. Y pues es una técnica adecuada que puede servirnos para pacientes paranoides, para pacientes con personalidad antisocial. Por antisocial no es esta gente que no quiere hablar con nadie, que se esconde. Por antisocial entendemos pacientes con conductas desadaptativas ante la sociedad, es decir, pacientes sociópatas, pacientes que no siguen las reglas, que no siguen las normas. El grupo les puede ayudar. Y también en los trastornos por abuso de sustancias, a la cabeza alcohólicos anónimos o también narcóticos anónimos o de otras sustancias. Pero como regla general, los grupos no están indicados en pacientes suicidas o pacientes psicóticos porque representan demasiado riesgo. Y para ir finalizando, la psicoterapia de pareja, que se usan técnicas diferentes también, pues el conflicto conyugal representa el 50% de la causa del inicio de una atención psicoterapéutica y el 25% de pacientes las inician por otras causas. Pues realmente la psicoterapia de pareja es bastante efectiva para que cada miembro de la pareja llegue a conocerse a sí mismo mientras tratan de resolver el conflicto de la relación, y abarca un amplio rango de técnicas cuya finalidad es aumentar la satisfacción de ambos cónyuges y remediar el deterioro de la relación. Y la finalidad de la psicoterapia pues es la relación, es decir, no el tratamiento individual, sino mejorar la relación de ambos pacientes. Van a haber parejas que no son salvables y uno tiene que pues aprender a reconocerlo, aceptarlo, no frustrarse y reconocer que hay parejas que definitivamente no son compatibles y no son salvables. Pero en la mayoría de los casos el objetivo pues es salvar y mejorar la condición de la pareja, no decirles desde el inicio no miren, divórciense, sino que el objetivo es rescatar a la pareja, ¿verdad? Con eso finalizamos la clase de psicoterapias. De psicoterapias hay un montón de corrientes, ahí dependen, como dice, al gusto del cliente, pero también, es decir, no al gusto del cliente, sino yo como terapeuta voy a seleccionar la mejor técnica que se adapte a este paciente en específico y no tengo que utilizar solamente una sola técnica, sino que puedo basarme en diferentes modelos para poder atender a este paciente. Las que hemos visto hoy pues son las más frecuentes, las más usuales, las que más se suelen utilizar, pero hay una infinidad de técnicas. Lo que quiero que se lleven principalmente es que a la hora de referir al paciente para que lo orienten más o menos de cuál va a ser el trabajo que el psiquiatra o el psicólogo también va a hacer con el paciente, para que el paciente no se asuste, para que no piense que va a llegar y a la entrada lo van a amarrar y le van a empezar a inyectar, y no, ¿verdad? Sino que realmente dentro de una consulta de la psiquiatría moderna, el 70% es psicoterapia, 30% es fármaco. El fármaco nos va a ayudar un montón, pero realmente el trabajo más grueso lo va a hacer la psicoterapia. El fármaco nos ayuda muchísimo a calmarle el malestar al paciente para tener el camino libre para trabajar con psicoterapia. Bueno, pues con esto finalizamos esta clase.